Si uno aprende algo de psicología social, es algo de lo que ya he hablado en otras ocasiones, acabamos comprendiendo hasta qué punto nuestro comportamiento se ve condicionado en sociedad. De forma particular, y creo que es algo que debería obsesionarnos un poquito, en el sentido de apasionarnos, cómo actuamos de una manera u otra dependiendo de quién esté presente. Y cómo se produce además esa influencia. Ojo, esto nos pasa a todos. Por muy conscientes que creamos ser o por mucho que presumamos de independencia de criterio y de conducta. Nos pasa a todos en mayor o en menor medida. Lo que ocurre es que en ciertas personas, y creo que esto puede decirse así, parece algo cercano a lo patológico. Pero no hay que hacer una lectura simplista. Las personas no son esencialmente falsas y o pusilánimes. Hay otras explicaciones psicológicas. Además, están las dos posturas extremas. El que se acomoda al pensamiento de grupo y el que tiende a llevar la contraria allá donde se encuentre. Sí, parece más común la primera postura. Detrás se encuentra la necesidad, lógica por un lado, terrible por otro, de ser aprobado por los demás. Desgraciadamente, lo que caracteriza a nuestra sociedad actual no es precisamente la profundidad de pensamiento, ni una actitud mínimamente consecuente con un conocimiento riguroso, un conocimiento que podemos llamar científico, que se expresa en primer lugar con la duda. De esta manera, frases grandilocuentes que exaltan la libertad y al individuo, poco o nada significan si no tienen detrás un análisis, una profundización, una indagación en cómo y por qué son las cosas. Si no existe, se maquilla terriblemente la realidad y se extienden la manipulación y el papanatismo más atroces. Alguien admirado dijo en cierta ocasión la frase: no permitas que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu voz interior. Una bonita frase de gran tirón popular, pero sobre la que podemos ser también terriblemente críticos. Podemos tener la sospecha que detrás de ella está esa fantasía económica liberal o neoliberal del hombre capaz de todo con su voluntad e iniciativa. Pues la cosa tampoco funciona así. Para bien y para mal vivimos en sociedad. Necesitamos y nos vemos influenciados por los demás. La cuestión es cómo lograr, en primer lugar, la consciencia de estas situaciones. Posteriormente, una razonable independencia en nuestros actos y decisiones. Centrémonos en la necesidad de aprobación, que todos, en cierto grado, necesitamos. Yo creo que es algo muy humano. Pero la cuestión es cómo mantenernos a salvo del, llamémoslo así para entendernos mejor, borreguismo. Hay quien dice que esa necesidad de aprobación se busca en primer lugar en la familia. Cuando no se produce ni se ve sustituida en otros ámbitos de la vida del crío, se pueden producir graves problemas de autoestima en la edad adulta. Creo que es muy posible que esto sea así. También lo es que la excesiva dependencia de los demás en la vida adulta esté originada en estos problemas de la infancia. Sin embargo, siendo conscientes de ello, y como tal vez la indagación psicológica en los problemas de la niñez no siempre da buen resultado, resulta muy interesante tratar de que sea el adulto el que cambie mediante una visión del mundo, una actitud y un comportamiento menos perniciosos. A nuestro modo de ver, es incluso una extensión del campo de la libertad, ya que podemos tener el adiestramiento necesario para no vernos determinados por problemas del pasado. Particularmente yo me he encontrado con personas que presumen de esa independencia de criterio y luego delante de otras personas se muestran incapaces de mostrar un desacuerdo. Ojo, no hay que confundir la amabilidad con el prójimo, y esto es muy habitual también en las relaciones humanas, con mostrar dicho desacuerdo u opinar diferente. Para mí, la excesiva corrección en el trato social es también otra forma de dependencia y de ausencia de criterio. Por supuesto, no creo que sea necesario ofender a la hora de mostrar nuestras opiniones discordantes. Lo que ocurre es que ciertas personas ya se ofenden porque muestres una opinión diferente. E incluso, esto ya es también bastante llamativo, quieran ver en ti al intransigente. Ejemplos recurrentes son las creencias de cada persona, y todas deben ser susceptibles de crítica, aunque las haya más irracionales que otras. Cuando se ven cuestionadas, el creyente suele enojarse. Así, cuando entran en juego los sentimientos, la cosa es incluso más delicada. Hay personas que son especialmente sensibles, tanto a la crítica como al halago de los demás. De esa manera, su estado de ánimo varía en función de una cosa u otra. Personalmente yo soy partidario de no atender excesivamente a los sentimientos y al estado del ánimo, ya que podemos acabar esclavizados por ellos. Hay que aprender a contenerlos de alguna manera mediante la razón y la inteligencia. Yo creo que los halagos y críticas del prójimo hay que colocarlos en su justa medida, porque hay que conocer también si hay una base sólida detrás de ellos.
Por supuesto, es cierto que detrás de ello también tenemos cierta tendencia a racionalizar en beneficio de nuestros propios intereses. Por eso es igualmente importante la autocrítica y comprender que nuestra opinión no es inapelable. La de los demás, por supuesto, tampoco. Algo también muy importante, además de expresar una opinión propia que se oponga a la mayoría, es también saber decir no. ¿Cuántas veces respondemos afirmativamente por miedo a la desaprobación? ¿O recibimos una presión constante para que hagamos tal cosa? Igualmente, y relacionado directamente con lo anterior, está el loable deseo de ayudar al prójimo, una tendencia, por supuesto, más aguda en algunas personas que en otras. Es diferenciable esa tendencia de ayudar con el hecho de anteponer los deseos de los demás a los propios. Es un terreno igualmente delicado. Tal vez la solución para mantenernos a salvo del papanatismo y la dependencia es que si deseas ayudar, hazlo sin crear una deuda al respecto, sin esperar nada a cambio. Lógicamente, si estamos reflexionando sobre la independencia de cada uno, habría que procurar que esta ayuda no sea paternalista ni esté originada en posiciones de poder. Es decir, ayuda a los demás, pero especialmente a ser tan independientes como tú, o al menos a comprender todo esto sobre lo que estamos reflexionando para que tiendan a una razonable actitud. En definitiva, eliminar el deseo de aprobación, que es una dependencia de los demás inasumible, es decir, irracional, pasa por modificar nuestro pensamiento y nuestras creencias. Que es algo, a priori, puede ser bastante dificultoso para ciertas personas, pero yo creo que no debería serlo tanto. Es imposible, y yo diría que nada saludable, que nuestra personalidad y nuestras opiniones sean del agrado de todos. Por otra parte, deberíamos mantenernos a salvo tanto del pensamiento dogmático propio como de la creencia ciega en el de los demás. Algo que yo creo que está muy vinculado, es decir, el dogmático a veces es la otra cara del papanatas. Tendríamos que ser siempre autocríticos e indagar un poquito en por qué tomamos una decisión u otra para dilucidar si detrás se encuentra el papanatismo de marras o alguna suerte de creencia irracional. Es importante comprender que por muchas personas que se encuentren mucho más preparadas que nosotros en ciertos ámbitos de la vida, eso no les convierte en una autoridad moral en la que debamos creer de manera acrítica. En suma, no hay que buscar tanto la aprobación de los demás, ni hay que preocuparse tanto de factores externos, ni mucho menos vernos esclavizados por ello. Ojo, tanto a nivel estético como, mucho más importante, a nivel ético. Hasta muy pronto.